pasado pudimos ver cómo es que la Biblia, en los 330 veces del Nuevo Testamento que cita la venida del Señor, la segunda venida del Señor, claramente dice que Él en esa venida va a ocurrir lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Yo soy el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Mensaje Fiel en Lima, Perú. Hoy vamos a continuar. Si en todo el Nuevo Testamento, esta es la declaración de Jesús, de los apóstoles, que Él vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia, ¿por qué hoy en día se cree, porque gran parte dentro de la iglesia evangélica se cree de que va a haber un rapto previo al segundo advenimiento? O sea, muchos cristianos sinceros hoy en día predican, ¿sí?, que va a haber un rapto de la iglesia 7 años antes de la segunda venida. Hemos analizado en la Biblia, en el tema anterior, que todos los versos que hay en el Nuevo Testamento enfocan claramente, enfatizan claramente que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en la segunda venida. Les recomiendo ver el video pasado para entender esto. Pero, entonces, ¿por qué es que hoy se cree que el arrebatamiento de la iglesia sucederá 7 años antes? Vamos a ir al origen de por qué hoy se cree así. Para entender este cuadro, primero tenemos que ir al capítulo 7 del libro de Daniel. Acompáñenme conmigo en el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel ve una de las visiones, estaba aconteciendo más o menos el año 553 antes de Cristo, cuando Daniel recibe una visión donde él ve 4 bestias diferentes la una de la otra que surgen del mar. Estos 4 poderes que Daniel ve surgir en el mismo libro de Daniel indica que son poderes, reinos, imperios que se levantarían. Todo el secreto de por qué hoy en día muchísimos de nuestros hermanos creen que el Señor va a venir a llevar a la iglesia 7 años antes de la segunda venida, o sea, va a haber una desaparición masiva de cristianos 7 años antes de la segunda venida. Todo radica aquí. Y vamos a entrar a la raíz para encontrar y solucionar el asunto. En Daniel capítulo 7 dice así el verso número 2. Daniel dijo: miraba yo en las visiones de la noche, he aquí los 4 vientos del cielo que combatían entre el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Me centro en la primera. La primera era como león y tenía alas de águila. Vamos a identificar aquí, ya que simplemente quiero enfatizar en que hay 4 diferentes bestias. Cuando nosotros vamos a Daniel, el capítulo 2, a partir del versículo 35 en adelante, ustedes van a ver que la primera bestia es representada al imperio de Babilonia. Una bestia significa un poder que se levantaría de la tierra, ¿sí?, que se levantaría dentro de las poblaciones, porque la Biblia dice que esta primera bestia surgió del mar. Mar, en Apocalipsis 17, significa aguas, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Así que el primer poder que surge aquí es el poder de Babilonia. Este poder fue un poder muy grande en la época, un poder que las fuentes históricas nos demuestran. Cuando exclusivamente hablemos de Babilonia, veremos todas las cosas que tenía Babilonia, un imperio grande, el cual se cree históricamente que después de Babilonia se levantaron imperios inferiores a este imperio. Así que indiscutiblemente las fuentes históricas y la propia Biblia dice que el primer poder o la primera bestia es el imperio de Babilonia. Para esto hay textos bíblicos suficientes. Pero en Isaías, el capítulo 13, el verso 19 en adelante, ustedes van a encontrar que Dios dio una profecía con respecto a Babilonia, diciendo que iba a ser destruida y para siempre iba a ser destruida, no simplemente una destrucción que iba a ser una destrucción parcial, sino nos habla de una destrucción total. Tal es el punto que Isaías escribió de esta manera, describiendo a la destrucción de Babilonia: nunca más será habitada,
ni morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. En el capítulo 13, el verso 20 de Isaías, estoy leyendo esta profecía sobre Babilonia. Así que Babilonia fue destruido, claro que sí, por un imperio que vendría después de ellos. Ahora, cuando ustedes ven en las fuentes históricas quién es el poder que destruyó a Babilonia, el único poder que destruyó a Babilonia, según las fuentes históricas, es un imperio de Medo y Persa unidos. Eso también lo dice la Biblia, no solamente las fuentes históricas, ya que en Daniel capítulo 8, el verso número 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persa. De hecho, el capítulo 8 del libro de Daniel está hablando acerca de 2 imperios, de los medos y de los persas, y del otro imperio que vendría aquí en Daniel capítulo 8. Pero en Daniel capítulo 7 vamos a leer también este imperio. Daniel 7 dice así el versículo 5: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba a un costado más que el otro, tenía entre su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Se ve que el segundo poder se le entrega también dominio. Este poder aquí por el oso es un poder que es inferior al león, pero es un poder que tuvo autoridad después de la destrucción de Babilonia. Los babilónicos fueron destruidos en el año 539 por este poder llamado los medos y los persas. De tal manera que quiero que atendamos muy bien este punto específico. Medo y persa es el segundo poder que se levanta en la tierra, representado como el oso en el contexto de Daniel capítulo 7. Pero no se queda ahí el asunto, ya que cuando nosotros vemos en el libro de Daniel capítulo 7, el verso 6 dice: después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo. Esta tercera bestia es semejante a un leopardo. Esta bestia sería la que destruiría a los medos y a los persas. En Daniel capítulo 8, el verso 21, dice así. Vamos a leerlo. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En Daniel capítulo 8 ustedes van a ver un enfrentamiento entre 2 bestias. Un carnero que tiene un dominio, y luego viene un macho cabrío que quita el dominio. Y el propio Daniel explica aquí, en Daniel capítulo 8, 20 y 21, que el carnero representa a Medo y Persa, y que el macho cabrío es el imperio de Grecia. Entonces ustedes van a ver que en la Biblia el que quita el poder a los medos y a los persas es el poder de Grecia. Dice la Biblia que aquí hay un personaje que tenía un cuerno grande, obviamente el macho cabrío, y ese cuerno grande representa al rey primero. Este rey primero fue el rey Alejandro Magno, quien se atrevió a desafiar en su temprana edad, y con un ejército muy poderoso le quitó el poder al imperio de los medos y los persas. Es más, cuando ustedes van a las fuentes históricas, también dicen, las fuentes históricas demuestran que el poder que destruyó a los medos y a los persas fue el poder de Grecia. Esto aconteció, obviamente, en el año 331 antes de Cristo. Debo notar y decir que los años en la antigüedad se contaban de una manera ascendente, decreciente. Ahora, yo quisiera decirles algo importante que me quiero centrar aquí. No voy a ahondar mucho en estos temas porque quiero llegar al punto de lo que les he prometido hablar. Miren, la Biblia dice en Daniel capítulo 7, el verso número 7, dice lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a las bestias que salieron antes que ella. Ahora enfatizo, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia es la que vamos hoy a profundizar un poquito. La cuarta bestia en la Biblia, ustedes no van a encontrar que Daniel diga qué imperio es. La primera, la Biblia dice que es Babilonia. La segunda, la Biblia dice que es Medo-Persa. La tercera, la Biblia dice que es Grecia. Pero la cuarta no la menciona por ningún lado. Pero no existe dentro del mundo evangélico, dentro de nuestros institutos bíblicos evangélicos, que haya debate sobre esto, ya que todos hemos llegado a la conclusión de que la cuarta bestia es Roma.
¿Por qué razones? Hay varias razones. Esto no se debate dentro de los institutos bíblicos, aunque la Biblia no mencione cuál es el cuarto poder con nombre. Nosotros podemos ver por los rastros históricos de que el único poder que destruyó a los medos, a los persas, fue Grecia, y el poder que destruía Grecia es nada más y nada menos que el Imperio de Roma. Esto no se discute, eso está ampliamente dicho. El único poder que gobernaba en los tiempos de Cristo fue el Imperio de Roma. Roma, en la batalla de Picma en el 168, derribó lo que es al imperio de los griegos, y ellos se acuñaron en el poder que estuvieron por muchos años, inclusive después de Cristo. Fue el poder que más se posicionó por más tiempo y tuvo un poder dominante mayor que los otros. Ahora, me llena la impresión de este verso, porque este verso dice que esta bestia diferente tenía 10 cuernos. Ahora, cuando ustedes van conmigo al capítulo 7 del libro de Daniel, dice así el verso número 23: la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos y tendrá poder sobre toda la tierra. Es lo que está diciendo el verso 23, porque trillará, despedazará. Eso significa de que es un poder dominante. Así que no hay duda que la cuarta bestia es un cuarto reino, que es el Imperio Romano, pues que el Imperio Romano es el único imperio que tuvo el apogeo mundial después de derrotar a los griegos. En el tiempo del siglo I, en el tiempo de Cristo, el único poder que existía era Roma. No existía otro poder. De hecho, los judíos estaban bajo la autoridad de Roma. De hecho, los judíos pagaban impuestos a Roma. De hecho, Cristo, para morir, fue autorizado por Roma. Entonces, no hay cabe duda de que el único poder después de la caída de Grecia es Roma. Así que esto no se discute, y enfatizo en esto. Pero aquí el texto dice, el verso 24 dice, hablando de la cuarta bestia, que es Roma, dice así. El verso 24 de Daniel 7 dice lo siguiente, lo leo: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, ¿de dónde se levantarían 10 reinos? De la cuarta bestia. Enfatiza esto muy bien. No podemos decir que ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera saldrían 10 cuernos, sino de la cuarta, porque el texto está diciendo en el verso 23, la cuarta bestia es un cuarto reino. El verso 24, de aquel reino se levantarán 10 reyes. La cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, significan, aquí en la propia Biblia explica explícitamente diciendo que de la cuarta bestia se levantarían 10 reinos. Y esto ocurrió históricamente, ocurrió en Roma después del año 476. Roma, 476 después de Cristo, Roma fue invadido por las tribus bárbaras, las tribus germánicas, llamémoslo como las tribus salvajes, lo que sea. El detalle es que a Roma la invadieron y la debilitaron tanto al punto de fraccionarlo en 10 grupos de poderes. Eran los poderes que eran los suevos, los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Eran 10 poderes que formaban la antigua Europa en los años del siglo V. Por lo tanto, el detalle no se queda ahí, sino que el texto que dice e impresiona es el texto 24 aún. La parte de abajo dice lo siguiente: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ya expliqué ese detalle. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esta es la parte que quiero enfatizar. Y tras ellos, ¿tras quiénes? Tras esos 10, se levantará otro. 10 más 1 es igual a 11. Estamos hablando que se levantaría de en medio de esas 10 un poder más. ¿Sí? Ese poder derribaría a 3 de los primeros. Los dejaría con 7. Eso es lo que el texto está diciendo. Pero cuando vemos ustedes el contexto de este verso, hablando del cuerno pequeño en Daniel 7, su nombre aquí es el cuerno pequeño. Tiene algunas características. El cuerno pequeño aquí dice la Biblia, cuando ustedes leen este pasaje, que yo sé que van a hacerlo, dice que es un poder blasfemo. Además es un poder que tiene ojos y tiene boca, este cuerno pequeño, la cual en la Biblia significa ojos, que es sabiduría e inteligencia, astucia.
pero la boca que tenía específicamente fue para hablar blasfemias en contra de Dios. Ahora, quisiéramos nosotros analizar quién es este cuerno pequeño que surge dentro de las 10 tribus bárbaras que fueron el resultado de la división de Roma. ¿Quién fue el que estuvo, por así decirlo, que surgió en medio de los suevos, visigodos, anglosajones, francos, alamanes, mongurdios, lombardos, érolos, vándalos y ostrogodos? ¿Quién fue ese poder? Y déjenme decirles que ustedes van a tomar la tarea, porque lo que doy aquí es un resumen para que ustedes, como los hermanos de Berea, vayan a averiguar y luego vuelvan para confirmar lo que aquí estamos leyendo y al mismo tiempo enseñando. El único poder que surgió desde el año 476 fueron los 10 tribus, pero dentro de esos 10 tribus, históricamente, el único poder que dominó a la antigua Europa fue el poder de la iglesia, que justamente se hace llamar la iglesia apostólica y romana. Fue el poder de la iglesia católica. No estoy hablando de mis hermanos católicos, estoy hablando del poder que dominaba la cabeza, la fuente de dominio que tenía la iglesia, el cual ella puso autoridad sobre las 10 tribus que existían en esa época. Pero 3 de ellos se lo opusieron. En el año 493, cuando este cuerno pequeño, que lo dice la Biblia, y ya les dije quién es, quiso tener dominio sobre estas tribus, se la opuso primeramente los érolos. Pero el poder que estaba surgiendo, muy astuto, la derribó, según lo que dice Daniel 7:24, y a 3 reyes derribará. Y déjenme decirles que en el año 493 después de Cristo, los érolos fueron extinguidos por ser un poder opositor a este cuerno que se había levantado para tener dominio universal. No solamente queda la historia allí, sino que en el año 534 también los vándalos se opusieron a este poder para no tener dominio sobre Europa, en la Europa antigua. Así que también se le encargó de hacer lo mismo que hizo con los érolos, así destruyendo su poder y aún su reino. En el año 534 los vándalos fueron extinguidos. El último poder que se lo opuso fue en el año 538 los ostrogodos. Los ostrogodos también se lo opusieron a este poder, a este nuevo cuerno que estaba saliendo para dominar sobre los demás, pero también fueron destruidos en el 538 después de Cristo. Y les cuento algo interesante. Esa fecha fue la fecha cuando no hubo más oposición y se le dio la autoridad a este cuerno pequeño, a la iglesia que salía de Roma. Una vez más aclaro, no a los miembros, no a la gente, sino al dominio de la iglesia. Entonces ellos recibieron autoridad en el 538 y gobernaron muchísimos años, que en otro tema vamos a entrar en detalle de este punto, cuánto es el tiempo que gobernaron, qué acontecimientos hubo allí. Por mucho tiempo gobernaron libremente, sin la oposición de nadie. Este poder que surgía, yo quiero que ustedes sepan conmigo algo interesante. Cuando ustedes estudian Daniel capítulo 7, el verso 25, a este poder se le llama el cuerno pequeño. En Daniel 24, en Daniel 25 del capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño. Pero cuando ustedes quieren hablar de este poder en el Nuevo Testamento, vamos a usar al hombre al que escribió más cartas. La mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él, se llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le llama en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, a este mismo poder le llama el hombre de pecado. En Daniel capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 se le llama el hombre de pecado. Así que cada vez que yo hable del hombre de pecado, estoy hablando del mismo poder que Daniel habló con diferente lenguaje, pero el poder es el mismo.
Ahora, hay un detalle muy importante aquí. Un detalle que no vamos a dejar pasar por alto. Este mismo poder aparece en el libro de Apocalipsis con otro nombre, pero luego vamos a pasar allá. Vamos a transportar desde Daniel al libro de Segunda de Tesalonicenses, cuando dice lo siguiente. Permítanme leerlo para que quede claro lo que vamos a ver y hacia dónde estamos enfocando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así el verso 3. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso número 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este texto, Daniel ya lo había hablado muchos años antes, y ahora Pablo está hablando de este mismo poder que se levantaría en la tierra. Yo quiero que ustedes vayan conmigo cuando los cristianos leían este texto, cómo ellos entendían de este texto. Ahora, para eso, yo quisiera pensar en algo interesante, porque a raíz de todo esto vamos a llegar a lo que hoy en día la iglesia ha definido como una doctrina. La gran pelea, la gran lucha en no ponerse de acuerdo hoy en la actualidad es este. El Señor va a manifestarse para llevar a su iglesia en la segunda venida, o va a manifestarse a llevar a su iglesia antes de la segunda venida. Porque siendo sinceros, hoy en día ocurre esta lucha teológica y discusión dentro del mundo evangélico. Está dividido. Pero resumiendo todo lo que hoy estoy mostrando, vamos a dar un paso más para ver dónde comienza el conflicto. Lo que no quiero que ustedes olviden es lo que estudiamos acerca de la cuarta bestia y del cuerno pequeño. El cuerno pequeño es clave aquí y tiene muchísimo que ver en la pelea doctrinal que hoy en día existe dentro de la iglesia. Dos peleas en dos conceptos. Uno, ¿cuándo el Señor arrebatará a la iglesia? En su segunda venida. La otra pregunta, ¿cuándo el Señor arrebatará a la iglesia? Antes de su segunda venida. El otro es el hombre de pecado, el cuerno pequeño, hombre de pecado, es lo mismo. ¿Cuándo es que tendría su aparición? ¿Antes que la iglesia sea arrebatada o después que la iglesia sea arrebatada? Estas dos preguntas hoy van a ser contestadas, pero escúchenme, no se pierdan ninguno de los detalles que vamos a hablar, porque el papel importante en este problema, que aparentemente es un gran problema, él juega un papel muy importante. Para eso vamos a usar textos claves, muy claves, del cual yo quiero que ustedes apunten en sus Biblias. Ahora, vamos a hacer un análisis para responder la primera incógnita que tiene este conflicto. Sin omitir que no tenemos que olvidar al hombre de pecado o al cuerno pequeño, qué papel juega él en esta lucha. Primeramente,
vamos a responder la primera pregunta. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por sueño, ni por palabra, ni por carta, como si nosotros lo hubiéramos escrito, diciendo que el día del Señor está cerca. Ahora, Pablo está contestando una gran incógnita a la iglesia de ese tiempo. La iglesia de ese tiempo pensaba que el Señor ya se iba a manifestar en esa época. Estaba aconteciendo el año 50 de la era cristiana, cuando la iglesia en Tesalónica decía, ya nos vamos con el Señor ya viene, el Señor está a las puertas. Pero Pablo les tiene que escribir una carta diciéndoles, un momento. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, yo quiero darles un consejo muy claro. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque ahora yo les voy a dar dos características, dice Pablo, que van a ocurrir antes que el Señor venga, antes de nuestra reunión con Él. Verso 1 del capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo está diciendo que en la venida de nuestro Señor Jesucristo será la reunión con Él. Pero Pablo va a enfatizar en el contexto que para que eso ocurra, para que eso suceda, tiene que haber dos acontecimientos que anticipan nuestra reunión con Él. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que Pablo enfatiza que tienen que suceder antes que el Señor venga? Cuando la iglesia en el año 50 decía, nos vamos con el Señor, la misma historia de hoy. Pablo le dice, aguanten un poquito. Todavía no viene el Señor por su iglesia. Todavía no nos vamos a reunir con Él. Esperen un poquito. Que hay dos sucesos de las cuales les tengo que decir. En el próximo video vamos a comenzar con esto. Así que les invito para que vean el próximo video. Estaremos hablando de los dos acontecimientos que sucederán antes de que el Señor regrese por su iglesia. Que Dios te bendiga. No te pierdas el próximo video.